Buenas noches a todos los estudiantes del curso de Hidráulica 2, Hidráulica de Canales a Superficie Libre. Les doy la bienvenida para ver este nuevo tema que es sobre análisis del flujo gradualmente variado. Si recordamos muy bien, nosotros hemos visto un flujo permanente, tanto en el espacio como en el tiempo, en donde ocurre lo que ya hemos visto como flujo crítico y flujo uniforme. En el flujo gradualmente variado, es un flujo que es permanente, o sea, permanece en el tiempo, pero no es uniforme. ¿Eso qué quiere decir? Que en el espacio la profundidad del agua, de la lámina del agua, es, cambia continuamente. Adicionalmente a eso, pues a diferencia de otro tipo de flujos que en donde no son permanentes, también este flujo tiene variaciones de la profundidad de manera gradual, no es un cambio repentino, sino es gradual. Eh, el flujo gradualmente variado ocurre en canales abiertos donde, bueno, el caudal va a ser constante, pero como bien ya mencioné anteriormente, la profundidad varía de una sección a otra. ¿A qué se deben las variaciones de la profundidad? Bueno, básicamente dependen primero de las fuerzas de fricción, o sea, de ese rozamiento que hay entre las corrientes del flujo y los contornos de la sección donde contiene ese flujo, y también depende esas variaciones de los cambios de pendiente longitudinal del fondo del canal. Para más adelante lo vamos a ver, pero otra consideración que debemos hacer es que en el flujo gradualmente variado utilizamos también las ecuaciones de flujo uniforme, especialmente para calcular la pendiente de la línea de energía. Tú recuerdas que en el flujo uniforme habíamos dicho que la pendiente del fondo del canal es la misma que la pendiente del fluido y la misma que la pendiente de la línea de energía. Bueno, acá la pendiente de energía, cuando hablamos de flujo gradualmente variado, esa consideración de igualdad no aplica acá. De hecho, esas tres pendientes presentan diferentes valores, y lo que nos importa acá es la pendiente de la línea de energía. Uno, digamos, en el flujo uniforme o en el flujo crítico, uno sabía que tenía que determinar. Entonces uno podía determinar la profundidad. Si uno tenía las demás variables, podía determinar la profundidad, ya sea normal o crítica. Podría, conociendo la geometría del canal, incluso la pendiente y digamos ese coeficiente de rugosidad, también podíamos conocer el caudal que había sobre ese canal, y así todo los ejercicios que hemos realizado, ya uno sabe qué variables va a conocer. En el flujo gradualmente variado uno debe conocer lo que aprendimos anteriormente en las unidades pasadas y aprender a deducir o a predecir los perfiles del flujo. En flujo gradualmente variado normalmente conocemos un caudal, que es básicamente cuando en los estudios nos dan el caudal de diseño, y la profundidad de la lámina de agua. Entonces, a partir de esas dos variables, uno puede determinar las condiciones del flujo. Entonces, si el flujo está siendo acelerado es retardado, por decirlo así. Entonces, dependiendo de si es una cosa o la otra, entonces uno dice, bueno, si yo quiero saber si es acelerado o retardado, debo determinar la Y, o sea, la profundidad de la lámina de agua se aumenta o disminuye en dirección del agua, en dirección del agua aguas abajo. La sigla que yo denoté PSA, que significa perfil superficial del agua. Entonces
como te decía antes, uno debe predecir este perfil del agua y eso se hace de acuerdo a un cálculo que se realiza ya sea aguas arriba o aguas abajo del canal. También uno debe conocer esas profundidades las variaciones del perfil de la superficie del agua y mediante cuando uno conoce estas profundidades uno debe determinar si el flujo diverge o converge a la profundidad crítica aguas abajo. Entonces, por ejemplo, ahí la profundidad crítica en un flujo va a existir si aparecen estructuras de control, básicamente, o algún cambio en la pendiente, en fin. Cuando el flujo tiene una profundidad crítica, presenta la profundidad crítica, entonces mucho antes de que se presente uno puede decir en qué momento es que la profundidad de la lámina de agua está divergiendo a ese Y crítico y en qué momento converge. Entonces es como que en qué punto del canal se están presentando estas dos condiciones. Y también uno puede determinar mediante la energía específica si esta energía crece o decrece en dirección aguas abajo. O sea, si yo si yo calculo mi perfil de flujo gradualmente variado, yo puedo determinar en qué momento la energía o la línea de energía sufre cambios, ya sea que aumente o disminuya. Adicionalmente, lo que vimos en la diapositiva anterior, pues uno puede determinar si a partir de las variables como el caudal, la profundidad normal, la profundidad crítica y la pendiente crítica, que son variables que uno debe determinar cuando va a analizar flujo gradualmente variado. Entonces, a partir de estas es cuando yo determino si va a ocurrir un resalto hidráulico. Entonces, recuerdan muy bien que es un resalto hidráulico. Es una estructura o una sección de control o un punto de control en donde la profundidad de la lámina de agua cambia y en donde seguramente siempre es así, digamos la lámina de agua va a pasar a flujo, va a llegar hasta un punto en que en que la lámina de agua tiene una profundidad crítica y luego se recupera y sigue su curso normal. Entonces sigamos con lo otro. Entonces, no sé si tú has visto la unidad o has buscado el tema en otros recursos, pero te podrás ver o imaginar que para flujo gradualmente variado existen como unas directrices en donde no solamente es lo que hemos visto anteriormente de que, bueno, si la pendiente del fondo del canal es menor que la pendiente crítica, es un flujo subcrítico, todo ese tipo de reglas, digamos que acá se aplican, se deben conocer. En un principio uno tiene que prácticamente aprendérselos de memoria, pero luego ya uno le va poniendo un poco más de lógica y ya no necesariamente con memoria tú debes predecir los perfiles. Entonces, como bien te decía, hay unas reglas, entonces donde nos dicen, bueno, unas reglas que ya hemos visto y hemos aplicado en las unidades anteriores, pero digamos, como ves en este diagrama de flujo, pues tenemos dos tipos de flujo que ya conocemos, el subcrítico, supercrítico y el crítico. Entonces el subcrítico, sabemos que para que el flujo sea subcrítico deben pasar dos cosas. Entonces, primero, que la pendiente del fondo del canal sea menor que la pendiente crítica, eso ya lo sabemos. Y que la profundidad normal del agua, la profundidad normal, sea mayor que la profundidad crítica. Bajo esas dos condiciones aparece el flujo subcrítico. Para el supercrítico sabemos que
digamos que son las condiciones contrarias a las del subcrítico, y el crítico es mucho más simple porque sabemos que cuando el flujo es crítico, entonces la profundidad normal es la misma que la profundidad crítica, al igual que las pendientes tienen una condición de una condición de igualdad. Pero adicionalmente a eso, tú debes haber visto, leído en algún momento que el flujo subcrítico, digamos, ocurre en tres condiciones, pero esas condiciones dependen exclusivamente de la magnitud de la pendiente. Entonces, el flujo subcrítico ocurre cuando hay una pendiente suave o moderada, ocurre cuando la pendiente del canal es horizontal, o ocurre cuando la pendiente es adversa. ¿Sabes a qué me refiero con pendiente adversa? Nosotros siempre o en los ejercicios que hemos hablado, siempre hemos hecho el diagrama del perfil del flujo, entonces siempre lo hacemos de esta manera, o siempre lo hemos visto así. Entonces aquí tenemos, perdona mis dibujos, entonces aquí tenemos el fondo del canal, entonces esto es así, esto es S0 pendiente del canal, y tenemos el flujo, la lámina de agua, ¿no? Entonces este es SW, y SW cuando era flujo uniforme coincidíamos en que la pendiente de la lámina de agua era igual a la pendiente del fondo, y normalmente dibujábamos así los canales. Entonces tú te das cuenta, es como esa sería una pendiente positiva, tal como los estamos dibujando, pero la pendiente adversa quiere decir, se dibuja, digamos que se denota bajo este diagrama esquemático. Entonces, es una pendiente negativa que es aquí se me olvidó que cuando hablábamos de pendientes que normalmente o comúnmente ocurren en la hidráulica de canales, en esta pendiente el flujo va en esta dirección, ¿cierto? Pero en la pendiente adversa se llama así, es porque digamos que el sentido de la pendiente va contraria al flujo del canal. Entonces este sería el caudal, y si ves que de pronto al agua le costaría un poco más en transportarse por este tipo de canales que por los que vemos en el caso 2, entonces este es el caso 2, lo que comúnmente ocurre, y este es el caso 1. Entonces a esta que estoy señalando se le denota pendiente adversa. Es ahí en esos tres casos. Entonces caso 1, en donde ocurre el flujo subcrítico, cuando las pendientes de los canales tienen estas condiciones. Pero en el flujo supercrítico solo ocurre cuando el canal tiene una pendiente fuerte. Normalmente cuando uno empieza a hacer ejercicios, uno se da cuenta que con pendientes con valores muy similares a .001, en todos los casos el flujo es subcrítico. Uno ya lo sabe, ya con ese dato uno ya más o menos sabe qué tipo de flujo va a dar, y entonces a eso voy, a que pendientes del orden del .00 algo normalmente son pendientes muy suaves, pero pendientes fuertes serían mayores a los valores de .01. Entonces, y pues el flujo crítico ocurre, no hay una distinción en qué tipo de pendientes ocurre. Eso depende más de los controles, que hay aguas arriba o aguas abajo, que eso lo voy a explicar más adelante. Como bien decía,
anteriormente estábamos hablando de que uno podría, con el flujo gradualmente variado, uno podría determinar si ese flujo va acelerado o retardado. Entonces, ¿qué significa que un flujo sea retardado? Entonces, primero tiene que ocurrir dos condiciones para que uno diga eso. Entonces, la primera es que la velocidad se reduce y la segunda es que la profundidad de la lámina de agua aumenta. Entonces, yo quisiera preguntarte, ¿en qué caso puede ocurrir esto? Que la velocidad se reduzca mientras que la profundidad de la lámina de agua aumenta. ¿Qué estructura crees que haga que esto ocurra en un canal? ¿Es correcto una presa? Si estamos en un embalse y entonces la salida de ese embalse es conducida por medio de un canal y para luego para luego que sobrepase una presa, es correcto. Él va supongamos que en el momento en que se conduce al canal, eh, él va él va a una velocidad una velocidad X, y en el momento en que encuentre ese tipo de obstrucción, no solamente la velocidad va a reducir, sino que empieza a acumularse el nivel del agua hasta que llega un momento en que empieza a rebosarse. Entonces, digamos que es el caso más típico en donde podemos ver flujos retardados. En flujos acelerados pasa las condiciones totalmente contrarias al retardado. Entonces la velocidad aumenta y la profundidad del agua disminuye. Y esto puede ocurrir, por ejemplo, cuando digamos en un solo canal, el canal tiene un cambio de pendiente. Entonces, por ejemplo, va en una pendiente moderada y luego cambia a una pendiente fuerte. Entonces ahí la caída del flujo va a ser mucho mayor y pues más adelante mirarás que bajo ese tipo de condición de cambios de pendiente, el flujo que venía con una lámina de agua mayor al flujo crítico, o sea que iba en flujo subcrítico, entonces pasó de inmediato al flujo supercrítico. Entonces, si recuerdas unos diagramas que uno ve en los libros o que les he mostrado, cuando ocurre eso, cuando pasa de un flujo subcrítico a un supercrítico, la lámina de agua disminuye. Sigamos. Entonces, aquí pues vamos a hablar un poquito, no vamos a entrar en materia de cálculos por el momento, solo quiero mostrarte algo de la ecuación general que uno trabaja en flujo gradualmente variado. Como bien te decía, uno para hacer los cálculos del flujo gradualmente variado, uno utiliza las ecuaciones de flujo uniforme, pero el análisis, de flujo uniforme, y nosotros cuando calculábamos la profundidad, era una profundidad única para unas características del canal dado y para un caudal dado, y ya, esa era la respuesta. Pero acá, como bien sabemos, acá el flujo varía constantemente. Entonces, constantemente no sería correcto decir, sino que varía gradualmente. Entonces, ya no sería una ecuación que tenga una solución directa, sino que va a ser una ecuación diferencial acá en flujo gradualmente variado. ¿Por qué es una ecuación diferencial? Porque la profundidad, que digamos en esta ocasión lo denotamos como dy, varía de acuerdo a la posición longitudinal del agua, entonces que depende de x. Entonces, en esta ecuación pues depende de la pendiente del fondo del canal y depende de este valor k, que es un valor que depende de las condiciones geométricas del canal, área, radio hidráulico y otras condiciones como el n. Entonces, digamos que para simplificar un poco más, yo traje esta ecuación, que es cuando esta ecuación es únicamente
digamos que es la simplificación cuando yo analizo el flujo gradualmente variado en una sección rectangular. O sea, esta no aplica para trapezoidal, circular, no. Y pues obviamente uno tiene que asumir que la superficie, perdón, que el ancho del canal es suficientemente ancho. Entonces, bajo esas condiciones, esta ecuación se transforma en esta. Entonces tenemos que digamos que esta variación de profundidades con respecto a la localización del flujo de manera longitudinal depende de la pendiente del fondo del canal, depende de la profundidad normal del flujo y depende de la profundidad crítica. Entonces estas, tanto YN como YC, estas son son cálculos que ya conocemos. Aquí la podemos obtener mediante la ecuación de Manning, y esta por la ecuación que hemos trabajado desde el principio, que es cuando el número de Freud es igual a 1, entonces ahí uno empieza a despejar. Entonces, el problema principal que uno debe, o sea, en lo que uno se debe enfocar cuando va a hacer análisis de flujo gradualmente variado, es predecir el perfil de la superficie del agua. Entonces recuerdas que lo vamos a denotar de aquí en adelante como PSA. Entonces, si yo predigo este perfil, yo puedo saber si el flujo se está comportando como, o desarrolla una descarga libre, o pueda ser controlado bajo un punto o una sección de control. Básicamente se le llama secciones de control o puntos de control aquellas secciones en donde uno mediante la profundidad de la lámina de agua sabe qué caudal es. O sea, son secciones donde hay una relación directa entre el caudal y la profundidad de la lámina de agua. Adicionalmente a eso, se les llama también secciones de control o puntos de control donde la profundidad de la lámina de agua es la misma profundidad crítica. Entonces, para que esto ocurra no solamente se necesitan de estructuras, también pueden aparecer en los tipos de flujo. Por ejemplo, el flujo uniforme es un punto de control, porque si recordamos en la ecuación de Manning, si yo tengo un caudal y las condiciones geométricas del canal, yo puedo determinar la profundidad, ¿sí ves? Entonces para cada valor de caudal hay una profundidad distinta. Pero digamos que también hay formas de crear puntos de control. Entonces, si ves en esta imagen, el punto de control en realidad es el cambio de pendiente. Y este cambio de pendiente ocurre en este punto que lo denotaron como O. Entonces, en los flujos gradualmente variados, como bien te decía, las variaciones de pendiente dependen de que primero o exista una obstrucción, alguna estructura en el canal, o cuando hay cambios en la pendiente. Entonces, cuando tú vayas a analizar un flujo, un perfil del flujo, tienes que primero identificar los puntos de control en donde se va a hacer esos cambios de profundidad. Digamos que como en un canal hay tantas variaciones de la profundidad de la lámina de agua, en flujo gradualmente variado se estipulan se estipulan unas regiones. Entonces esas regiones dependen de la pendiente del canal. Entonces vamos a ver, primero que debemos considerar. Entonces, con una pendiente del fondo del canal y una pendiente crítica definimos si el flujo es subcrítico, supercrítico, si ocurre en un canal horizontal o en un canal de pendiente adversa. Entonces, vamos a mirar primero cuando el flujo o cuando la pendiente es subcrítica. Y recordemos que cuando el flujo o la pendiente es subcrítica, la profundidad normal del agua es mayor a la profundidad crítica.
Cuando el flujo subcrítico ocurre, se establecen tres regiones. Entonces, la primera región es esta que vemos acá. Entonces, la lámina de agua es esta que estoy dibujando, supongamos, la lámina de agua que depende, está en función del caudal, porque como ya lo vimos en la ecuación de Manning, para un caudal X se obtiene una profundidad X. Entonces, aquí donde estoy dibujando va el nivel del agua. ¿Y qué ocurre si esta lámina de agua está en la región 1? Pues primero ocurre que la profundidad de la lámina de agua es mayor a la profundidad normal y mayor a la profundidad crítica. ¿Y eso qué quiere decir? Que el flujo, o sea, si la lámina de agua se encuentra ahí, el flujo es subcrítico. ¿Y eso qué nos indica? Por ejemplo, esto ocurre mucho cuando aguas abajo del canal se coloca, por ejemplo, una presa. Se coloca una presa, por ejemplo, dibujémosla acá, una presita. Una presa en donde la altura sea cercana o igual a la profundidad normal del agua. Entonces, cuando la lámina de agua está por encima de esa profundidad normal, entonces lo que ocurre acá, si seguimos el trayecto, es que va a haber un vertimiento. Porque pues la profundidad del agua es mayor que la profundidad normal. Entonces, si ves lo que ocurre, ya sabemos que, digamos que este sería uno de los casos en donde que puede pasar. Por ejemplo, ¿qué pasaría si la lámina de agua está en la región 2? Es decir, en la región 2, donde la profundidad de la... Ay, no puedo borrar ese. Bueno, donde la profundidad del agua ya no está se encuentra entre YN y YC. O sea, YN es mayor que la profundidad de la lámina de agua, pero la profundidad es mayor a la profundidad crítica. Entonces, se puede considerar que el flujo sigue siendo subcrítico porque a pesar de que porque la profundidad de la lámina de agua es mayor que la profundidad crítica, y entonces, digamos, si no existiera ningún tipo de control acá, o sea, si no estuviera este vertedero, que ya no puedo eliminarlo, entonces se puede considerar que el flujo está descargando libremente. Digamos que esas son las predicciones que se hacen en base a la posición de las profundidades. ¿Qué pasa en el último caso si la profundidad de la lámina de agua se encuentra en la región 3? Entonces, tanto la profundidad normal como la profundidad crítica son mayores a esa profundidad del agua. Entonces, el flujo no es subcrítico, el flujo es supercrítico, porque YC es mayor a Y. Entonces, cuando esto ocurre básicamente cuando hay aguas abajo, no hay un vertedero, no hay una presa, pero sí hay una compuerta. Dibujemos aquí la compuerta. Y esa compuerta, supongamos que tiene una abertura, recordemos que esto sería la abertura, una abertura menor a la profundidad crítica. Entonces, por eso el flujo es supercrítico, porque la lámina de agua, si bien es cierto que viene acá, ella tendría que bajar de profundidad para poder sobrepasar la compuerta. Entonces esta profundidad ya se vuelve más pequeña que Y crítico, entonces el flujo es supercrítico. Cuando vamos a hablar ahora de canales con pendiente supercrítica, entonces recordemos que cuando es una pendiente subcrítica es cuando la profundidad crítica es mayor a la profundidad normal. Entonces, ¿aquí qué pasa? También tiene tres regiones, se divide en tres regiones. Entonces, cuando la lámina de agua está ubicada en la región 1, o sea, por encima del Y crítico y por encima de la profundidad normal,
Entonces pasa lo mismo, o sea, las condiciones son las mismas que en el flujo, es que lo que vimos en el perfil anterior. Entonces, si aquí aguas abajo hay una presa, entonces este flujo va a ser de vertimiento, porque va a sobrepasar la altura de la presa. Si el nivel del agua estuviera entre el Y crítico y el YN, el flujo sería catalogado como flujo supercrítico. Pero entonces este flujo supercrítico desarrollaría aguas abajo una descarga libre, es lo que uno podría predecir. Si el flujo, si la lámina de agua estuviera en la región 3, eso quiere decir que esta profundidad de lámina de agua es menor al Y crítico y menor al Y normal. Entonces, se supondría que aguas abajo habría una compuerta, un punto de control, en donde me dice que esta lámina de agua tendría que bajar hasta esta abertura para poder luego pasar, y pues está como en este punto la lámina de agua sería mucho menor que la profundidad normal y la profundidad crítica. Entonces, adicional a que el flujo es supercrítico, pues esto sería lo que pasaría. O sea, en presencia de una compuerta, seguramente la profundidad de la lámina de agua sería menor a la profundidad crítica y a la profundidad normal. Bueno, ya para finalizar, invito a todos los estudiantes a que puedan consultar el material de apoyo que se encuentra en el aula en la pestaña del tercer corte. La intención es que ustedes puedan seguir estudiando este tema, puedan identificar, siguiendo con la misma metodología de estudio, identificar qué regiones se pueden presentar cuando el canal tiene una pendiente crítica. Y también los invito a que por favor puedan estudiar muy bien esta parte de la clasificación de los perfiles que ocurren en un flujo gradualmente variado, en donde ustedes pueden estudiar los, los diferentes tipos de pendientes que pueden ocurrir, los diferentes tipos de perfiles de flujo que pueden ocurrir cuando hablamos de pendientes subcríticas, pendientes supercríticas y pendientes críticas. Nuevamente les agradezco haber escuchado este pequeño video y cualquier duda estaré atenta, ya saben, por correo electrónico o mesa de ayuda. Gracias.